Hola, yo soy Diego Mares. Hoy es 14 de julio del 2021 y vamos a empezar a hablar sobre Mono Esencia, un libro de Aldous Huxley. Es más o menos una reseña y en la que doy mi opinión y recalco los puntos principales. Este es el libro, Mono Esencia, Aldous Huxley. Está bastante rápido de leer, son como 200 páginas y está de bolsillo. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir el mapa como siempre. Ok, aquí lo tenemos. Mono Esencia es una de las distopías de Huxley. Sabemos que le gusta hacer distopías porque de Mundo Feliz, su libro más famoso, también es una distopía en el que todo está todo es como un escenario futuro en donde los males de la sociedad como que se amplifican, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos de Mundo Feliz cuando haga la reseña sobre el libro. Pero bueno, vamos a empezar. La historia como tal no la voy a decir aquí, porque aquí estoy asumiendo que ya se leyó el libro y que esta es una clase complementaria, pero voy a dar un breve resumen, pero no con detalles ni nada. Básicamente se trata de una persona que se llama el doctor Paul, que, bueno, está situado en el año 2100, quién sabe qué, después de la Tercera Guerra Mundial, y el libro fue escrito después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, creo que un año después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se plantea el escenario de que el planeta tuvo una Tercera Guerra Mundial en la que intervinieron bombas atómicas y los gases radioactivos de la Tierra exterminaron a casi todos y solo quedaron vivas unas pocas personas. Y uno de los lugares que quedó intactos, o sea, sin efectos de la guerra y todo bien, fue Nueva Zelanda. Entonces el doctor Paul es una persona de Nueva Zelanda que va a una expedición, creo que es América o algo así. Sí, creo que va a América. Entonces va a una expedición como o sea, con varias personas para ver qué onda, qué hay así, como para explorar las afueras, porque ya todo lo otro es como, ya no es parte del mundo real porque ya todo está destruido. Menos, o sea, casi todo es destruido menos Nueva Zelanda y otros lugares. Y entonces el doctor Paul se aleja como de su grupo, lo raptan y se da cuenta de que lo raptaron unas personas que son, o sea, unos como humanos, pero ya psicológicamente están degradados a un punto donde ya no son en realidad tan humanos, sino son un tipo de bestia psicológicamente, porque pues ahorita lo vamos a ver por qué. Y pues es la historia como de cómo es la sociedad ahí, es una secta satánica y bueno, ya lo vamos a ver. Y básicamente es eso. Y al final el doctor Paul se escapa con una de las chavas que estaba ahí que se enamoró. Entonces, pero bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar por la parte de la distopía en sí. Entonces, de lo que Huxley plantea como la sociedad, la sociedad satánica, básicamente. La distopía, en grandes rasgos ya la describimos, que es un escenario post Tercera Guerra Mundial, catastrófico, donde casi todos están muertos y la radiación sigue afectando a las personas e incluso nacen personas deformes debido a esta radiación. Ese es el escenario en general, pero luego ya el escenario más específico es esta sociedad satánica, que es en realidad la distopía. Entonces, primero vamos ahí. Ok, entonces tenemos aquí donde dice sociedad, va a ser una secta satánica comunista, o sea, está aquí muy cabrón todo lo que le metió Huxley, que le va a rendir el culto a Belial, que es un demonio que está como enfocado en los placeres y en el bien, o sea, en el bienestar como de, no bienestar obviamente en sentido amplio, sino que creo que es bienestar de placer, una cosa así. Es uno de los demonios, es un demonio, ese es el punto, que está asociado al diablo. Entonces es una secta satánica, le van a rendir culto a es machista, es eugenésica, y los que están en el poder tienen controlados a todos los del pueblo, podríamos decir, como en todas las tiranías, por supuesto. Y como especifiqué al principio, hay una deshumanización, entonces ya no son humanos en el sentido más estricto porque se les quita su humanidad. Cosas como, por ejemplo, el amor, la empatía y la libertad, que pensamos que son meramente humanas, y cuando algo no tiene estas características decimos que está deshumanizado. Entonces esto es lo que pasa con esta sociedad. Básicamente los deshumanizan. Entonces básicamente como yo lo resumí en una frase es, la sociedad es una tiranía satánica machista en la que le rinden culto a Belial, o sea, a uno de los demonios. Básicamente
todo lo que pasa, todo lo malo que pasa, según esta sociedad, es culpa de Belial, porque Belial nos tiene castigados y así. Ahorita lo vamos a ver aquí cuando veamos causa de los males y etcétera. Pero me gustaría profundizar sobre esto. Y luego, ¿a qué me refiero con que es una sociedad machista? No solo en el sentido amplio, porque es explicativo el término en sí, pero es una degradación de la mujer muy cabrona, porque hay violencia psicológica y violencia física. Los hombres les dicen, o sea, bueno, todos, incluso las mismas mujeres se llegan a decir así, dicen que, y cito, las mujeres son la fuente de toda deformidad, son enemiga de la raza, son un vaso de impiedad y un criadero de inmundicia. Desde aquí podemos ver las palabras tan duras y como tan concisas que utiliza esta sociedad para referirse a las mujeres. Dicen que gracias a ellas todo lo malo pasa, y es que aparte, como por la radiación empiezan a salir niños deformes, y esta secta satánica se lo atribuye obviamente a Belial, diciendo que es su culpa, pero que en realidad se engendra por las mujeres, porque obviamente ni modo que por los hombres, porque los hombres no se pueden embarazar, ¿no? Esa incoherencia, de nuevo. Pero entonces es una sociedad ultra machista. Si pensamos que nuestra sociedad actual es machista y la comparamos con esta, nuestra sociedad queda como nada machista, ¿no? No estoy diciendo que no sea machista la actual, pero está muy acentuado este rasgo de la sociedad, en donde las mujeres simplemente sirven para hacer lo que les digan los líderes satánicos. Y luego, en controlados, es la manipulación social que vamos a ver aquí. No lo puedo poner aquí porque pues, podemos ver que es bastante, se expande mucho más. Entonces, están controlados, ya vamos a ver cómo, porque los van a manipular. Cuando digo los van a manipular, me refiero a los que están en el poder, es decir, como los sacerdotes supremos, el papa satánico, etc. Entonces, vamos a continuar. Ya que vimos cómo son los aspectos básicos de la sociedad, vamos a la secta, como el culto a Belial en sí. ¿Qué es lo que piensan esta sociedad sobre Belial? Entonces, aquí estoy leyendo. Belial es un demonio, príncipe del infierno, y está relacionado con la independencia y realización personal de los placeres. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarle a estas personas monos, o al menos así yo lo interpreté, porque al hablar de mono y esencia, mono se refiere, yo creo, como a esta sociedad degenerada, ya deshumanizada. Estos son los monos, en inglés es ape, o sea, quedaría más como simios. Entonces, estos son los monos. Y cuando dice el título mono y esencia, me parece que está haciendo como opuestos. Está diciendo, es una dualidad, mono y esencia es un humano. Es lo que es un humano, porque vamos a expandir aquí más sobre la esencia del ser humano, según Huxley, ¿no? Entonces, estos monos, que, claro, son los miembros de la secta satánica, dicen que Belial es el señor y corruptor del mundo, que es el enemigo y es la causa de todos los males del mundo. Entonces, ojo, que dice señor, corruptor, y bueno, obviamente por señor también podemos entender dueño, y va a causar todos los males, incluyendo el sufrimiento. Lo que más va a disfrutar Belial es el sufrimiento de personas inocentes. ¿Ok? Entonces, también se describe, los monos describen, uno de los sacerdotes satánicos dice que Belial ganó la batalla contra el mundo porque estaba librando una batalla entre la naturaleza, se puede ver así, y él para ganar y implantar todos los males en el mundo, ¿no? Y que ganó la batalla con la Tercera Guerra Mundial y la explotación de los recursos naturales y la hambruna, etcétera. Ahorita lo vamos a ver en la crítica social. Ganó esta batalla y se apoderó de la libertad de los seres humanos, y entonces desde ese momento está castigando a toda la humanidad con sufrimiento, y lo que más le gusta es el sufrimiento de personas inocentes. Esto está muy torcido, porque aparte no solo dicen eso, sino que le rinden un culto y lo adoran. O sea, lo adoran en el sentido de que le hacen sacrificios humanos y dicen, no, Belial, por favor. Y es algo muy turbio, porque ellos mismos dicen, sí, es el creador de todos los males, pero aún así lo adoramos. Y, y dice uno de los sacerdotes mono, los seres humanos debemos aplacarnos ante Belial y humillarse ante su enemistad. Entonces es como básicamente una resignación a todo este sufrimiento, y no solo resignación, sino como incluso como subyugarse y adorarlo, ¿no? Pero está muy torcido, la verdad. Y luego,
el doctor Paul en un punto les pregunta de, no, ustedes están locos, o le dice, ustedes están locos porque su religión es así o algo así. Y entonces uno de los archimandritas, creo que así se dice, bueno, un sacerdote, Mono, le dice, tenemos buenas razones para nuestra religión. Es realista y racional, no como la tuya, refiriéndose a la católica. Entonces, podemos ver cómo aquí ya está como mucho más torcido y entonces Paul de nuevo les pregunta, ok, pero ¿para qué le rinden cultos a Belial? Y dice que todos los rezos y culto y sacrificios humanos, porque hay sacrificios de bebés, todo lo hacen para aplazar los males inminentes que Belial va a causar a la humanidad. O sea, los males ya están, pero la única razón por la que ellos siguen haciendo y causando sufrimiento, por supuesto, porque lo vemos en el libro, es para aplazar los males. Entonces es una, desde mi punto de vista, es una incoherencia, básicamente. Pero es como el miedo a que los males no me pasen a mí, sino a los siguientes. No es como, ah, sí, no quiero que los males estén cuando yo estoy. Hago mucho daño para aplazar los males de Belial, sacrificando inocentes para que como que Belial se calme, la bestia se calme, le doy su comida para que a los demás ya se los chingue, a mí no. Entonces aquí podemos ver también, estoy reflexionando una crítica sobre la propia individualidad y cómo no nos importan los dolores ajenos, estamos recluidos a nuestro propio beneficio y de los que queremos. Este es un tema que acabamos de abordar en una de las clases pasadas, en Prohibido suicidarse en primavera, donde una de las críticas sociales principales es la reclusión de la individualidad. Si alguien tiene pues vaya a ver esa clase, también está bastante bueno ese libro. Yo creo que está mejor el de Mono Vicencia, me gustó más. Son muy distintos, uno es una distopía y otro es una comedia súper tranquila de 80 páginas. Pero bueno, seguimos. Eso es sobre Belial. Luego vámonos a la manipulación social. Ok, entonces hay básicamente tres medios principales de manipulación social. La primera va a ser la educación y la no educación, por supuesto, que la educación, vamos a ver, incluye esta no educación de las cosas importantes, por supuesto. Primero, la educación positiva en el sentido de que le educan a los niños con su doctrina satánica y les dicen, sí, esto es lo que es dogmático, como siempre ha sido la iglesia. Entonces aquí podemos ver también cierta crítica de la iglesia, o así es como yo lo estoy viendo, ¿no? Huxley va a criticar fuertemente los extremismos, lo vamos a ver aquí y acá, pero eso va después. Entonces, estamos aquí, manipulación social, educación, adoctrinamiento. Entonces, aparte de esta educación positiva, en el sentido de que positiva me refiero a una sí educación, a enseñarles que las mujeres son una basura, a enseñarles que hay que adorar a Belial, que Belial es malo, pero hay que aplazar su dolor y todo. Entonces es este adoctrinamiento, y luego está la educación negativa, que es una no educación, porque en una de las partes los sacerdotes están quemando la librería y Paul, que es un bibliófilo, se queda como, no mames, ¿qué están haciendo? ¿No? Yo también me quedaría de la misma forma peor, me aventaría el fuego, ¿no? pero, pero sí, entonces, y se describe como bibliófilo, así lo describe Huxley, ¿no? Y yo creo que proyectando que él mismo es un bibliófilo y lo que él haría si estuvieran quemando libros enfrente de él, por supuesto. Entonces queman libros y Paul les pregunta, ¿y qué hacen con toda la ciencia y la cultura? Y ellos dicen, no la necesitan, no saben leer, lo único que necesitan saber leer es la palabra no, que es, que es lo que tienen las mujeres, tienen como la palabra no en su pecho y en sus pompas, como diciendo no, porque es una represión sexual. Ahorita lo vamos a ver en esta parte de represión sexual. Dice, lo único que necesitan saber es lo que necesitamos nosotros que ellos sepan. Entonces aquí está ya muy tergiversado porque no les enseñan nada. Y sabemos que una de las mejores formas para manipular a la sociedad es tenerla ignorante, ¿no? Esto lo vemos desde 1984. Si tienes a alguien ignorante, no vas a ver, o sea, ni siquiera es que puede llegar a un punto de tanta manipulación en el que si lo tienes tan ignorante, ni siquiera sabe que lo estás manipulando. Y este es un punto como clave para los tiranos, los dictadores, etcétera, como en este caso, ¿no? Y es muy importante, y Huxley lo ve y lo sabe, y lo dice. Ese es el primer medio de manipulación. El segundo es el miedo. Hay dos tipos de miedo. Bueno, es que miedo psicológico y miedo como físico, porque los amenazan con golpes y con hacerles daño y matarlos, etcétera. Que también las amenazas en realidad son violencia psicológica, porque no te están haciendo nada en sí,
sino solo te están amenazando con hacerte algo, aunque sea físico. Entonces, bueno, aquí podremos llevar este puntito acá para que fuera psicológico. Entonces, aparte de violencia psicológica, que no solo es a los propios castigos que los monos le van a hacer a los que desobedezcan, sino también le dicen, Belial te va a castigar, etcétera. Y aquí podemos ver de nuevo la crítica, desde mi punto de vista, a la religión católica, como siempre dicen, sí, te va a castigar el diablo, te va a castigar Dios, te vas a ir al infierno, te vas a estar ahí por toda la eternidad. Nos meten este miedo psicológico a algo obviamente irreal, ¿no? Entonces está muy duro, este miedo es como que lo pone tan bien, te quedas como de sí, sí es cierto. Aparte de la violencia física, eso ya es bastante común, o sea, en el sentido de que sí, uno de los métodos más comunes para controlar a alguien es la violencia física, no de que sea común y de que, bueno, pero eso es como normal. Pero luego la violencia psicológica es un elemento mucho más poderoso que la violencia física, por supuesto. Es por eso que es peor la violencia, la tortura psicológica que la tortura física, porque el dolor en un punto te lo puedes aguantar, lo psicológico no. Por eso, bueno, aquí volviendo a 1984, bueno, no volviendo, sino creo que fue escrito un año antes o un año después de este libro, pues, precisamente, pero bueno, recordando ese libro, no les voy a spoilear, pero en un momento llegan a torturar a un personaje y no funciona con la tortura física hasta que se escala tortura psicológica. Y está muy duro ese momento del libro. Ese también léalo y vean la clase que está ahí. Y bueno, después de la educación, el miedo, sigue la represión. Va a haber una represión de la libertad, obviamente con base en el miedo. Entonces, se va construyendo. Si no tienes educación y eres ignorante, tal vez ni siquiera te das cuenta de que tienes libertad. Pero bueno, la libertad, dices, es algo innato, ¿no? Ok, y luego ya medio que tienes la libertad nublada por la ignorancia, pero aparte del miedo, va a ser que ya tu libertad esté completamente reprimida. Entonces eso es también como que dices, está muy cabrón. Y una represión sexual. Nadie puede tener sexo menos hasta el día de Belial, que es como, creo que es un día al año, o 3 días, o sea, es como una ceremonia, creo que dura un día o 3 días, pero bueno, es solamente una vez al año, que es donde realizan sacrificios humanos de los niños que están deformes, porque dicen que son como los peores y los malos de Belial, entonces por eso es eugenésica la sociedad, como decíamos. Entonces, bueno, se asesinan estos niños y todos, es como una orgía muy cabrona, todos tienen sexo con todos y todas las mujeres, el punto es que queden embarazadas. Esto también está súper turbio, el control de todos los aspectos de la vida, hasta de la sexualidad. Y reitero, esto me recuerda a 1984, cuando el gobierno tiene el control también de todas las libertades de los del partido, incluso de su sexualidad, y que engendrar un hijo no está visto como algo así de, uy, quiero tener un hijo, sino está visto como un deber al Estado, al igual que aquí. Entonces aquí está visto como, esto es lo que debes de hacer, debes de coger, aunque no quieras. Y solo este día, y no, está muy turbio, la verdad. Pero es tan fascinante como también Huxley como que pudo extraer estos elementos de la manipulación social y, o sea, los vio, no sé si los vio en la sociedad o los pensó, los reflexionó, pero los extrajo, al igual que Orwell en 1984, y los plasmó de una manera implícita en su novela. Esto está genial, esto es todo un arte, la verdad. Estoy fascinado con estos elementos de manipulación y los reales que son y lo poderosos que son. Cómo pueden llegar a reprimir casi cualquier instinto de rebeldía. Vemos que al final no, porque Huxley queda positivo, pero por ejemplo en Orwell no está positivo el final. Ya se lo habrán leído, ya sabrán por qué. Pero bueno, terminamos la parte de la distopía y nos vamos a la parte de la esencia. Entonces aquí es cuando Huxley describe la esencia humana, o así es como yo lo interpreté, y la esencia del mono, es decir, la esencia de estos monos degenerados satánicos, infrahumanos, podríamos decirles. Entonces, para Huxley, la esencia humana dice que es amor, paz y gozo. La describe como la esencia cristalina o esencia, quién sabe qué, y que para esto es necesario el autoconocimiento. ¿Ok? Eso es importante. Y luego, ignoré en esto el sentido de la vida, ahorita lo voy a explicar. Entonces, esa es la esencia humana. Y la esencia del mono, es decir, del infrahumano, es el odio, el desasosiego y la angustia, que es precisamente lo único que podemos ver en esta sociedad. Y la esencia humana la podemos ver en el doctor Paul y en su novia.
Sí, no me acuerdo cómo se llama. Se llama... Lula. Lola, pero con doble O, entonces yo creo que es Lula. Lula también todavía tiene esta esencia humana. Si lo habrán leído ya sabrán por qué. Pero bueno, si no, pues ya les explico. Porque Lula también se llega a enamorar de Paul, entonces todavía tiene humanidad y al final cuando se escapan están rechazando esta sociedad satánica y se puede ver, o sea, estos dos son como los únicos humanos en esta sociedad. Y bueno, estas son las esencias, podríamos decir, o sea, como lo que hace cada uno eso. Y luego tenemos el sentido de la vida. Huxley dice que el sentido de la vida es el amor, porque el amor trasciende, o sea, trasciende nuestro propio yo y nos lleva a la integración. A ver un momento. Ya. Trasciende nuestra individualidad, nuestro propio yo, y nos lleva como una integración colectiva. Entonces va a disolver nuestra individualidad para llevarnos como a este estado de amor, no sé, como amor profundísimo, podríamos decir. Entonces, eso es interesante porque varias personas ya han dicho que el amor es el sentido de la vida. Por ejemplo, Víctor Frank dice que el amor es una parte fundamental de su sentido de vida, porque recordemos que Frank no dice que hay un sentido para todos, pero dice que es algo que es en cierto punto universal. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver como, como rastros de que el amor tal vez sí tiene algo mucho más trascendente que simplemente nuestra propia satisfacción. Y esta es una idea que me fascina porque me está empezando a sonar que sí es cierto. Ok, luego vamos a seguir con la crítica social. Entonces, la crítica social se divide principalmente en tres. Primero, en la carencia de una visión a largo plazo. Después, en que el miedo es el fundamento de la sociedad moderna y en que los extremismos llevan al miedo y los extremismos llevan a consecuencias catastróficas. Y por último, que dos ideologías modernas, podríamos decir, el progreso y el nacionalismo, van a justificar sus fines utópicos e ideales y lindos, van a justificar sus medios con horribles, catastróficos y todo por lo bonito de sus fines. Entonces, el fin va a justificar los medios para estas dos ideologías y esto es lo que va a causar el detrimento social. Bueno, y estos también, ¿no? Los extremismos, aquí podemos ver como la crítica muy dura de Huxley hacia los extremismos, de cualquier tipo, no solo religiosos, sino también ideológicos, del marxismo, etc. Entonces, la primera crítica es la falta de visión a largo plazo. Esto es una crítica en general a la sociedad, no a un individuo como tal. Entonces, hay una carencia de visión a largo plazo porque solo vamos a buscar cosas inmediatas. Primero, solo vamos a buscar beneficios propios. Entonces, ahí está lo individual. Luego, solo vamos a buscar cosas inmediatas, así como, sí, ¿qué quiero ahorita? ¿Cómo se arregla esto ya? Entonces, esa falta de visión a largo plazo de cómo se puede arreglar esto de la mejor forma, no solo ya, sino de la mejor forma, Huxley es lo que critica y dice, esto es lo que hace falta. Y se ve ya muy claro casi al final de la novela, cuando Huxley dice, un momento, cuando Huxley dice que ya se puede, así le piden que examine el suelo en la tierra de los monos para ver cómo se puede replantar por la radiación y hacer que la agricultura florezca de nuevo. Y dice, sí, esto es lo que pasó, está muy desgastada la tierra, podemos empezar con un plan a corto plazo que es de 5 años, empezaremos a ver, empezaremos a ver mejoras reales como en 8 años y por alrededor en 20 años ya tendremos una tierra fértil. Y el papa o lo que sea líder dice como, ¿qué? ¿Estás loco? Yo quiero resultados inmediatos. ¿Cómo se resuelve ahora? Dime. Entonces aquí podemos ver esta visión, simplemente una visión ofuscada, no sé si es la palabra, una visión muy pequeña. Se me olvidó una palabra, me gustaría utilizar una palabra mamalona para pequeño o como reducida, pero tenemos esta visión y aparte que es inmediata, individual,
generalmente es hedonista, entonces siempre va, bueno, no siempre, pero generalmente se va a buscar el placer, no solo el bienestar, sino específicamente el placer, que sabemos que el placer no necesariamente es bienestar, y de hecho casi nunca lo es. En algunas ocasiones puede coincidir, pero no es necesariamente el placer. Por eso tener una moral fundamentada en el placer es algo que es tan ineficiente. Pero bueno, entonces esto es básicamente lo que critica Huxley y lo podemos ver con varios ejemplos como uno de los que acabo de mencionar. Luego, la segunda parte de la crítica social es que el miedo es el fundamento de la vida moderna y que el miedo va a ahuyentar la inteligencia, el amor y la bondad. Entonces, básicamente cualidades humanas, razonar, amar y bondades como altruismo mezclado con el amor, etcétera. Entonces, y que por el miedo estamos perdiendo nuestra humanidad. Esto es lo que dice Huxley. Entonces, que tenemos una civilización con base en el miedo y gracias a esto perdemos estas cualidades que son parte de nuestra humanidad. Entonces, básicamente lo que está criticando es la deshumanización por medio del miedo. Entonces, aquí podemos poner otro título, si lo quisiéramos mejorar un poco. Entonces, básicamente lo que critica es la deshumanización. ¿Y por qué medios? Por dos, por el miedo y por los extremismos. Los extremismos de cualquier tipo, pero en este caso menciona específicamente los extremismos religiosos, son métodos de manipulación para llegar a, para hacer como ciertas cosas que un grupo muy pequeño de personas cree que es lo correcto, por ejemplo, en un fundamentalismo religioso, un grupo muy pequeño, en comparación a todos los demás, cree que esto es lo que hay que hacer y manipula a la gente de la manera que ya vimos, o hay otras formas, para que crean que esto es lo que hay que hacer y es dogmático. Un fundamentalismo es por definición dogmático. Si es algo abierto, está abierto al diálogo, vamos a platicar, vamos a filosofar, etcétera, ya no es un fundamentalismo porque ya puedes cambiar de opinión, decir, ok, esta es la verdad, etcétera. Entonces, estos fundamentalismos van a llevar a las personas, a los estados, a todos, a tomar acciones extremas y sabemos que lo extremo, ya sea para arriba o para abajo, casi nunca trae buenas consecuencias. Entonces, esta es la segunda crítica que básicamente podría ser la deshumanización, que hay como dos ramas, por el miedo y por los extremismos. Ok, entonces esa es la segunda crítica y nos vamos a, bueno, la tercera parte de la crítica social por parte de Huxley. Ok, entonces tenemos dos ideologías, el progreso y el nacionalismo, muy, muy contemporáneas en el 2021. Obviamente están los progresistas, están los nacionalistas. Aquí también consideremos que Huxley tenía la Segunda Guerra Mundial encima, su nacionalismo, pues no su nacionalismo, sino el nacionalismo nazista alemán, de esto es lo que hay que hacer, y los nacionalismos rusos, etcétera. Entonces, y también cierto nacionalismo estadounidense, porque me parece que en ese punto vivía en Estados Unidos, no estoy muy seguro, pero en fin, aún así sabía sobre la guerra, definitivamente. Entonces, básicamente Huxley describe al nacionalismo como hacer un dios del Estado, y obviamente hacer un dios lo vamos a idolatrar, le vamos a dar como lo mejor y vamos a hacer cosas extremas por satisfacer a nuestro dios. Entonces vamos a hacer lo que haga falta para el Estado, o sea, para el bien del Estado. Entonces, si es matar gente, matamos gente porque, el Estado es el dios. Entonces, que al tener algo que no es Dios como Dios, y algo tan importante como el Estado, hay consecuencias catastróficas. Entonces, esto es una reflexión importante, ¿no? Luego, el progreso. Huxley dice que el progreso, y aquí va a hablar específicamente del progreso como tecnológico que explotó después de la revolución industrial, etcétera. Entonces dice que con todas estas máquinas y etcétera, el ser humano empezó a avanzar contra el orden natural de las cosas, es decir, como contra, podríamos decir, la naturaleza. Entonces empezamos a ensuciar los mares con petróleo, empezamos a contaminar ríos, a matar especies en peligro de extinción para hacer nuestros abriguitos, nuestras bolsas, empezamos a quemar bosques para hacer libros, madera para hacer muebles que van a tener en nuestra casa y que nos los van a vender a 150,000 pesos, etcétera. Entonces, aquí es lo que va a empezar a criticar Huxley, que el progreso, supuestamente, lo que está haciendo es lo contrario, es un antiprogreso.
Entonces, y que este antiprogreso nos va a llevar a la autoaniquilación, ya sea de dos formas, por contaminación, o sea, lo que literalmente está pasando. Entonces, Huxley, gracias, humanidad, no gracias por seguir contaminando. Eso es o la contaminación, o la guerra, o la hambruna. Entonces dice, sí, ok, si logran revertir o sea, como, ok, ya ir bien de las cosas y arreglan sus pedos de contaminación de la naturaleza, chido. Pero van a tener otras dos cosas muy cabronas. Y aquí Huxley lo describe como, uy, Belial tiene este plan en la manga. Pero sabemos que se está disfrazando esta teoría de Belial para expresar su crítica social, o al menos así yo lo estoy interpretando. Entonces dice, queda el hambre, la hambruna, ajá, básicamente dice, sí, y la guerra. Si logran escapar de la guerra, la hambruna se los va a acabar. Si logran escapar de la guerra, perdón, de la hambruna, la guerra se los va a acabar. Y obviamente es evidente que la guerra ya casi se los acaba porque están post Tercera Guerra Mundial. Es algo ya como post apocalíptico, podríamos decir, ¿no? Tipo Juegos del Hambre, que después de la Tercera Guerra Mundial, creo, de ese estilo. Entonces, estos son como a lo que lleva el progreso. El progreso y el nacionalismo llevan siempre a la autoaniquilación, y que incluso si estos fines son los mejores, que según una sociedad más igualitaria y todos felices, todos con educación, etcétera, que los medios con los que se está llevando a cabo, con los que se están llevando a cabo estos fines son tan desastrosos que impiden que se logren estos fines, y no solo impiden los fines, sino que hacen que básicamente sea mucho peor y haya una utopía como una distopía como la que está describiendo Huxley, ¿no? Y como dice, tiene consecuencias desastrosas. Y Huxley dice, el proceso político, moral y social simplemente son una máscara que sirven para disfrazar los fines utópicos de las ideologías extremistas. Entonces, dice básicamente, esas son mamadas. Es un telón para ocultar lo que está detrás, ¿no? Y luego Huxley dice algo interesante, dice, ambas ideas, referencia a nacionalismo y progreso, son ideas intrínsecamente absurdas, con consecuencias desastrosas. Sin embargo, la civilización decide actuar de esta forma en muchas ocasiones. Entonces aquí Huxley está apuntando a la incoherencia y el absurdismo de los seres humanos, ya sea por incomprensión de las consecuencias, o simplemente como por indiferencia o por maldad o por búsqueda de poder, que búsqueda de poder es básicamente, en mi opinión, a lo que se reduce mucha parte de la historia. Y entonces Huxley dice, sí, esto es tan absurdo que esto es tan irracional que la única explicación racional a esto es que Belial está interviniendo en la conciencia de los seres humanos para que tomen estas decisiones y ser nacionalistas y progresistas y llevarnos a la autoaniquilación, porque de otra forma no se puede. Entonces aquí está expresando su teoría muy jugosa, la verdad. Me gusta. Es sí, definitivamente Monovicencia es un libro muy bueno, que al principio como que tal vez se siente que no tiene tanta profundidad, pero en mi opinión es un libro bastante profundo en el que podemos ver de verdad eh, un, un individuo muy intelectual, es decir, Huxley, plasmando sus ideas de una manera tan, o sea, contundente, pero a la vez tan disfrazadas, porque se podría leer como una simple novela de que, ta, ta, ta. Sí, claro, y es que también esos dos, y seguramente hay más tipos de lectura de monovicencia, pero estas son como las dos, y yo me decidí principalmente por la segunda, que es esta la que estamos explicando, ¿no? La del contenido, crítica social, etcétera, la deshumanización, extremismos, etcétera. Entonces, eso sería básicamente todo sobre la clase. Y bueno, me gustaría nada más explicarles unas cosas más. Como vieron, ahí estaban unos nombres en el mapa, ya lo quité, no pasa nada. Entonces, se van a mencionar ciertos escritores, personajes famosos, etcétera. Los voy a mencionar rápidamente. No es que tenga una relevancia real, pero me pareció interesante ir apuntándolos. Y los voy a decir en el orden en los que los apunté, o sea, que me iban saliendo. Shakespeare, Platón, Marx, Hegel, Hitler, Wagner, Strauss, Pasteur, la Reina Victoria, Kant, Santo Domingo, Dostoyevsky, Maria Shelley, Liszt, Mussolini y Herrick. Entonces, estos son los personajes que aparecen. Tal vez se me fue uno que otro, pero intenté apuntar como los famosos. Unos son escritores, otros son políticos, otros son músicos, compositores, etcétera. Varios.
son del romanticismo, entonces creo que aquí podemos ver como la influencia del romanticismo en Huxley, al menos en cierta parte, ¿no? Entonces, y algo curioso es que Huxley dice, todos los humanos son misericordiosos en potencia, pero también asesinos en potencia. Entonces, que en realidad lo que yo estoy viendo en esta frase es que Huxley dice, no tenemos un lado en realidad a donde tirar, como por naturaleza, sino que simplemente vamos con la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad de mierda, como era la de los monos, una secta satánica donde se sacrificaban niños y se atribuían todas las causas de todos los males a Belial y se hacía sufrir a inocentes, esta es una sociedad de mierda, en donde el ser humano es una persona de mierda porque está en esta influencia social y es casi imposible ejercer su libertad en este caso, ¿no? Eso de la libertad y determinados por el ambiente ya es otro tema. Yo creo que hasta aquí la clase, creo que fue una clase, sí, con muchas cosas, muchos conceptos, pero una clase bastante interesante. Justo y me gustó bastante. Definitivamente haremos resúmenes de por lo menos el de Mundo Feliz y posteriormente el de La Isla, o bueno, quién sabe, que la primero. Y tal vez, creo que tiene ensayos de uno que se llama Puertas de la Percepción, o algo así, de la percepción. Ese ensayo también me interesa, he escuchado que está bueno, y después podremos leer alguna otra de sus obras literarias. Pero bueno, buena clase y hasta pronto.